Hay un cierto tipo de silencio en las montañas de los Pirineos aragoneses que la mayoría de la gente nunca llega a oír en toda su vida. No es silencio vacío. No. El silencio es nada. Esto es diferente. Es el sonido del mundo asentándose. Las agujas de los pinos susurrando alto sobre el río Ara. El rumor bajo del agua deslizándose sobre las piedras. El gemido suave de la madera vieja bajo el frío de la mañana. Ese silencio. Ese era mi hogar. Era la razón por la que compré esta tierra. La razón por la que construí en ella con mis propias manos. Una tabla. Un sueldo. Un largo y terco año tras otro. Y durante 18 años. Nadie me molestó. Nadie cuestionó mi puente. Nadie intentó reclamar el suelo bajo mis botas. Hasta esa mañana. Había estado fuera 4 días. Solo 4. Visitando a un viejo amigo. Reabasteciéndome de suministros. Disfrutando de la clase de conversación que solo puedes tener con alguien que te conocía antes de que tu barba se volviera gris. Cuando conduje de vuelta por el camino de tierra y salí de mi todoterreno. El aire se sentía mal. Frío. Afilado. Metálico. Un olor que nunca quieres cerca del hormigón. Acero recién cortado. Caminé hacia adelante lentamente. Las botas crujiendo a través de la escarcha. Y entonces los vi. Cadenas. Cadenas negras gruesas tiradas tensas a través de la boca de mi puente. Atornilladas directamente a la losa de hormigón como si alguien lo hubiera reclamado en plena noche. Un brillante cartel de aluminio colgaba del centro. Acceso a propiedad de la urbanización revocado. Mi aliento me dejó. No de miedo. No de pánico. De incredulidad. Yo no era parte de ninguna urbanización. Nunca lo había sido. Nunca lo sería. Mi tierra estaba 3 kilómetros al norte del desarrollo más cercano. Lejos de sus jardines perfectamente recortados y carros de golf. Y sin embargo aquí estaban. Plantando su bandera como si hubieran descubierto un nuevo continente. Me agaché junto a las cadenas. Toqué la cabeza del tornillo. Aún caliente. Lo que significaba que quien lo hizo no se había ido hace mucho. Escaneé la línea de árboles por instinto. Años solo te enseñan a mirar lo que no pertenece. Entonces el destello captó mi ojo. Un pequeño reflejo desde dentro de un parche de maleza. Empujé la rama a un lado. Una cámara. Un pequeño cuadrado negro apuntando directamente a mi puente. Cableada a una batería escondida bajo hojas muertas. Fue entonces cuando el silencio cambió. Ya no parecía pacífico. Parecía vigilado. Me levanté. La mandíbula apretada. Y miré el río fluyendo tranquilamente bajo el camino bloqueado. Esto no es un error. Murmuré. Esto es un movimiento. Mi todoterreno no podía cruzar. No con las cadenas tan tensas que podrían parar un tanque. Así que di marcha atrás por el camino de tierra. Aparqué al otro lado y tomé el sendero largo a través del bosque. No era una caminata dura. Pero el peso de la rabia hacía cada paso más pesado. Cuando llegué al porche, el aire de los Pirineos se sentía más fino. Como si la tierra misma supiera que algo iba mal. Dentro. Colgué el abrigo. Me quité el frío y me serví un café. La casa se sentía diferente. No insegura. Pero perturbada. Como si alguien hubiera movido algo en lo más profundo de sus huesos. Sobre la mesa de la cocina estaba el sobre que había encontrado antes en mi buzón. Sencillo. Barato. Sin sello. Sin cortesía. Solo una acusación impresa.
Revaloración de linderos. Uso no autorizado de terreno. Pago requerido. Había visto papeleo malo antes. Pero este leía como una amenaza escrita por alguien que nunca había visto a un abogado de verdad en su vida. Aún así, soy un hombre razonable. Creo en empezar con la verdad antes de atacar las mentiras. Marqué el número impreso al final. Sonó solo 2 veces. Comunidad de propietarios de la urbanización Río Sereno. Soy Carmen. Cerré los ojos medio segundo. Por supuesto. Se llamaba Carmen. Señora. Me llamo Diego Navarro. Recibí un aviso diciendo que mi puente invade terreno de la urbanización. Llamo para aclarar lo que estoy seguro es un malentendido. Su voz se afiló al instante. No hay malentendido. Señor Navarro. Según nuestra revaloración de linderos actualizada, su estructura está parcialmente dentro de la jurisdicción de Río Sereno. Miré por la ventana al río. El mismo río que marcaba mi linde desde el día que compré el terreno. Mi puente está en mi tierra. Dije. Topografiado. Sellado. Inspeccionado y aprobado. Su jurisdicción termina 3 kilómetros al sur. Una pausa. Pero no de las que alguien considera lo que dices. De las que preparan algo engreído. Nuestros mapas sustituyen a los documentos obsoletos. Respondió. Si desea impugnar los cargos, puede hacerlo por los canales legales correspondientes. Pero la Junta ha votado. Las cuotas se mantienen. Déjeme ver esos mapas. No liberamos evaluaciones internas a no socios. No socios. O sea yo. O sea el hombre cuyo puente acababan de cerrar. Sentí algo asentarse dentro de mí entonces. Lento. Pesado. Inevitable. El primer chasquido de una puerta de tormenta atrapada en el viento. De acuerdo. Dije en voz baja. Si ese es el juego que quieren jugar. Jugaremos. Su voz se alegró como si ofreciera un cupón en el supermercado. El pago vence en 10 días. Que tenga una tarde maravillosa. Y colgó así. Sin conversación. Sin cortesía. Sin prueba. Solo arrogancia. Y el eco de una mujer que no tenía ni idea de la clase de pelea en la que acababa de meterse. He aprendido algo con los años. Cuando la gente miente, rara vez lo hace limpio. Siempre hay una arruga. Una mancha. Una esquina que se despega donde la verdad intenta escapar. La carta de la urbanización tenía muchas esquinas despegadas. Llevé los papeles a mi escritorio. Me senté en la vieja silla de cuero que había sobrevivido a 2 incendios forestales. Y lo extendí todo plano. La revaloración de linderos era una broma. Faltaba cada requisito legal que necesita una topografía real. Pero el mapa adjunto. Eso fue lo que me revolvió el café en el estómago. Impresión brillante. Una gran X roja sobre mi puente. Líneas de propiedad torcidas como si las hubieran dibujado durante un ataque. Una leyenda gris tenue que decía, superposición de expansión revisada de la zona de la urbanización. Expansión. Ahí estaba esa palabra otra vez. Pero había algo más extraño. La cuadrícula de coordenadas no coincidía con los estándares de mapeo rural. La marca de agua estaba estirada. El sello de topografía tenía forma completamente equivocada. Alguien no había cometido un error. Había fabricado pruebas. Me recosté y exhalé entre los dientes. Y entonces otro pensamiento me golpeó. La cámara. En el momento en que la encontré antes. Mi cerebro estaba demasiado ocupado procesando el shock de las cadenas del puente.
La audacia del cartel. La sensación de violación. No había mirado al suelo. Había estado demasiado concentrado en esa lente brillante metida en la maleza. Pero ahora quería pruebas. Así que agarré el abrigo. Salí y seguí el sendero hasta donde había estado escondido el pequeño aparato. El bosque estaba silencioso. Silencioso de la forma que significa que cada criatura en 50 metros está escuchando. Me agaché. Metí la mano bajo las hojas muertas y saqué la cámara. A prueba de intemperie. Visión nocturna. Activada por movimiento. Alguien no solo quería ver el puente. Quería verme a mí en el puente. Le di la vuelta en la mano. Sintiendo su peso frío. Fue entonces cuando finalmente miré abajo. Huellas frescas. Huellas de botas. Talla 44 o 45. Dibujo profundo. Alguien más pesado que yo. O al menos que no intentaba caminar ligero. Seguí las impresiones con los ojos. Llevaban desde la carretera directamente a la maleza donde había estado la cámara. La tierra todavía estaba húmeda. Los bordes de la huella todavía nítidos. Quien plantó el aparato lo había hecho recientemente. Horas antes. Quizás menos. Un ardor lento empezó detrás de mis costillas. No pánico. No rabia. Determinación. Fría. Firme. Determinación de viejo. Me guardé la cámara y me levanté. Mirando a través del valle. Los tejados de Río Sereno brillaban a lo lejos. Mismo color. Mismos ángulos. Misma personalidad. Cajitas de juguete apiladas en filas. En algún lugar entre ellas había una persona que pensaba que podía empujar a un hombre fuera de su propia tierra con nada más que mentiras de papel y un candado. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. Me alejé del río y subí el sendero de vuelta a casa. El aire se sentía más pesado ahora. Como si el valle mismo se preparara para algo. Dentro de la casa. Puse el mapa falsificado sobre la mesa. Coloqué la cámara al lado y saqué la tarjeta SD con un clic silencioso. Lo que hubiera en eso podía ser la diferencia entre sospecha y prueba. Pero antes de revisarla. La leyenda al fondo del mapa volvió a llamar mi atención. Superposición de expansión. Superposición significaba que había otro documento del que se basaba. Probablemente algo interno. Probablemente algo que no querían que vieran los de fuera. Probablemente algo tan estúpido que alguien lo había filtrado en Internet porque las juntas de urbanización adoran hacer PDFs que no deberían. Encendí el ordenador. Crují los nudillos y murmuré, veamos exactamente qué planean poner sobre mi tierra esos idiotas. Y mientras la pantalla iluminaba mi escritorio en azul frío. La guerra empezó oficialmente. Hay algo gracioso sobre las comunidades de propietarios. Les encanta el papeleo. Les encantan las reuniones. Les encantan los informes. Y sobre todo les encanta guardarlo todo en forma de PDF. Lo que también significa que les encanta filtrar cosas por accidente. Tecleé, superposición de expansión urbanización Río Sereno, en la barra de búsqueda. Medio esperando nada más que boletines de jardinería y actas de reuniones pasivo-agresivas. Pero 3 enlaces abajo encontré algo que me frunció el ceño. Un archivo en un disco compartido de la comunidad. Público. Sin contraseña. Simplemente ahí como una trampa que alguien olvidó esconder. Borrador de planificación fase 2 de Río Sereno. Borrador significaba no final. Significaba que alguien lo había subido temprano. Significaba que alguien ahí fuera no tenía ni idea de lo que acababa de darme. Hice clic. El documento se abrió en toda su gloria pretenciosa.
23 páginas de fuentes corporativas. Fotos de stock de familias sonrientes y frases como, corredor de integración comunitaria futura. Optimización de adyacencia al río. Iniciativa de mejora de acceso compartido. Se olía a consultores a través de la pantalla. Bajé hasta los mapas y ahí estaba. Mi tierra. Mi curva del río. Mi puente sentado directamente sobre una flecha roja discontinua etiquetada, ruta de acceso norte preferida fase 2. Me incliné más cerca. La mandíbula apretada. La flecha apuntaba directamente al sitio de mi puente. No cerca. No adyacente. Directamente a él. Las notas del plan decían, condiciones actuales. Ninguna ruta de acceso comunitario establecida. Obstáculo potencial. Puente privado propiedad de titular no socio. Obstáculo. Eso era yo para ellos. Y debajo de eso. Recomendación, reclamación de jurisdicción vía revaloración de linderos para asegurar ingreso norte. Ahí estaba el arma humeante. Esto no era un malentendido. Esto no era un exceso. Esto no era una presidenta de urbanización demasiado entusiasta que leyó mal un mapa. Esto era una estrategia. Lo habían planeado como un esquema para un robo. Seguí bajando. Una pequeña sección cerca del fondo había sido resaltada. Quizás por la última persona que manejó el archivo. Beneficios proyectados del acceso norte. Tiempo de conducción reducido para residentes. Atajos de respuesta de emergencia. Conexión al sistema vial regional. Viabilidad de expansión de parcelas 51 a 66. Nuevas casas. Nuevo dinero. Y para construirlas. Necesitaban una entrada. Una entrada que nunca podrían permitirse construir ellos mismos. Pero que ya existía en mi tierra. Mi puente. Me recosté en la silla. El cuero crujiendo bajo el cambio de peso. Bueno. Murmuré. Ahí está tu motivo. El archivo tenía fechas. Firmas. Borradores. Historial de revisiones. Estos no eran caprichos de Carmen. Esto era una iniciativa coordinada de la urbanización. Y justo ahí en las notas de revisión. El asesor legal recomienda firmar reclamación sobre zona de protección ribereña para expansión de jurisdicción. Ribereña. Significando orilla del río. Significando la fina franja de tierra sin asignar entre mi propiedad y la suya. Significando que contaban con la confusión. Pero lo que no sabían era esto. Yo construí mi puente con linderos certificados. Caminé la tierra con topógrafos. Estudié planos hasta poder dibujarlos de memoria. Habían elegido al peor propietario posible para atacar. Un hombre que conocía el papeleo mejor que ellos. Descargué todo el archivo de fase 2. Lo guardé 2 veces y lo copié a un disco externo. Luego imprimí las páginas importantes y las extendí en mi escritorio al lado del mapa falsificado de la urbanización. 2 planes lado a lado. Uno fabricado. Uno filtrado. Cosa graciosa. Coinciden lo justo para incriminar a todos los involucrados. Quieren acceso. Susurré. Y creen que lo tomarán. Bueno. No de mí. No hoy. No nunca. Alcancé el teléfono y marqué a mi abogado en Zaragoza. Miguel. Dije cuando contestó. Tenemos un proyecto. Me desperté antes del amanecer la mañana siguiente con un nudo en el estómago. No miedo. Solo el instinto que un hombre gana después de suficientes años tratando con gente que sonríe mientras esconde el cuchillo a la espalda. Preparé un café. Salí y seguí el sendero hacia el río. El aire estaba más frío de lo habitual.
Afilado lo suficiente para picar. La clase de frío que mantiene despierto a un hombre. Incluso cuando desea que todo fuera solo una pesadilla. Cuando los árboles finalmente se abrieron y el puente apareció a la vista. Me detuve en seco. Ya no eran solo las cadenas. Habían escalado. Una barricada completa de acero se alzaba a través de la boca de mi puente. Postes de 10 centímetros perforados profundamente en el hormigón. Reforzados con barras galvanizadas. Envueltos 3 veces con cadena industrial pesada. Todo cerrado con un candado del tamaño de un puño de bebé. Un cartel nuevo colgaba en medio. Cierre de emergencia por seguridad. Inestabilidad estructural detectada. Autorizado por el ingeniero Enrique Molina. ¿Molina? Un nombre que no significaba nada entonces. Pero pronto aprendería que no era ingeniero en absoluto. No ya. No legalmente. Pero en ese momento era el hombre cuya firma falsificada me había cortado del resto del mundo. Dejé el café sobre una roca y me acerqué. Poniendo la palma sobre el acero. Estaba helado. Frío lo suficiente para morder mi piel. La clase de frío que decía que esta barricada había sido instalada bajo la cobertura de la oscuridad. Dejada para pasar la larga noche como un centinela sin pulso. Sin calor. Sin humanidad. Solo una declaración. No vas a ninguna parte. Un aliento lento y firme salió de mí. No rabia. Todavía no. Pero una especie de incredulidad silenciosa que se hunde profundo y se queda pesada. Esto no era vandalismo. Esto era un bloqueo deliberado. Un movimiento calculado destinado a aislarme. Atraparme en mi propia tierra. Hacerme doblar. Pero yo no me doblo. No por la gente. Y seguro que no por matones de papeleo con carpetas. Saqué el teléfono y llamé a la Guardia Civil. El sargento Ruiz llegó 25 minutos después. Un hombre joven. Educado. De los que todavía creen que las disputas se resuelven con razón y conversación tranquila. Echó un vistazo a la barricada y soltó un silbido bajo. ¿Es suyo?, preguntó. No, dije. Pero todo lo que hay detrás sí. Le entregué mi papeleo. Permisos. Topografías del catastro. Aprobaciones de ingeniería. Todo el montón. Lo leyó. Asintiendo lentamente. Bueno. Todo esto parece sólido. Hizo todo según las reglas. Entonces corte las cadenas. Dije. Vaciló. Y esa vacilación me lo dijo todo. No puedo hacer eso. Señor Navarro. ¿Por qué no? Este es mi puente en mi tierra. Señaló el cartel. Porque nosotros también recibimos esa orden. Cierre de emergencia por seguridad. Si corto esto y el puente se derrumba. La responsabilidad cae sobre el cuerpo. ¿De verdad cree que mi puente es inestable? Ese no es el problema. Dijo suavemente. El problema es que un ingeniero certificado firmó ese cierre. Casi me reí. Certificado. Claro. Más tarde aprendería que Molina había perdido su licencia 5 años antes por falsificar informes de suelo. Pero por ahora. Todo lo que el sargento Ruiz tenía era un papel impreso con sello falsificado. Parecía genuinamente conflictuado. Presente una medida cautelar. Dijo en voz baja. Es su mejor camino. Hasta entonces. Tengo las manos atadas. Asentí. No era culpa suya. Le habían dado un montón de mentiras disfrazadas de autoridad. Volvió a su patrulla. Yo no. Tomé el camino largo a casa.
El empinado sendero de caza que subía por la parte trasera de mi propiedad. Raíces resbaladizas por la escarcha. Rocas escondidas bajo hojas viejas. A mitad de camino. Mi bota resbaló. Mi rodilla golpeó contra una piedra afilada tan fuerte que estallaron estrellas detrás de mis ojos. Maldije en voz alta. La tierra. La urbanización. El universo. Luego me empujé y cojeé el resto del camino. Cuando mi Porsche apareció a la vista. El dolor se había convertido en un latido lento y enfadado. Ese latido más tarde formaría parte de mi expediente médico. Lesión documentada. Otro clavo en el ataúd de la urbanización. Miré hacia atrás al río. A través de los árboles. Apenas podía distinguir la barricada de plata brillando como una burla bajo el sol naciente. No solo habían bloqueado mi puente. Habían puesto en peligro mi vida y eso cruzaba una línea. Tomé un respiro profundo. Lento. Firme. Controlado. Luego dije lo que sabía que era verdad. Es hora de contraatacar. Lo que no sabía aún era hasta dónde estaban dispuestos a llegar. O cuánta evidencia ya habían dejado para que yo la usara en su contra. El dolor tiene una forma extraña de afilar la mente. Para cuando cojeé al salón y me bajé a una silla. Mi rodilla se había hinchado lo suficiente para presionar contra la tela de los vaqueros. El latido no era sutil. Era del tipo profundo y deliberado que pulsa con cada latido. Recordándote el momento en que todo salió mal. Esta vez. Sin embargo, el dolor no era solo inconveniente. Era evidencia. Agarré las llaves del todoterreno. Caminé el sendero largo rodeando la parte trasera de mi propiedad. Lento. Firme. Un paso cuidadoso a la vez. Y finalmente llegué a la carretera donde todavía estaba mi todoterreno. Cada paso dolía. Pero cada paso también endurecía algo dentro de mí. Si Carmen quería una guerra de papel. La tendría. Y la perdería. En la clínica del pueblo. La enfermera preguntó cómo me había hecho daño. No lo endulcé. Resbalé en un sendero de caza cubierto de escarcha porque mi único acceso legal a casa estaba bloqueado por una barricada ilegal. El médico documentó todo. Contusión. Hinchazón. Restricción de movimiento. Preguntó si quería radiografías. Dije que sí. Nunca sobra tener demasiada prueba. Salí con una férula. 2 recetas y un montón de registros médicos lo bastante grueso para hacer sonreír a cualquier abogado. De vuelta en el todoterreno. Marqué el número que había estado sentado en silencio en el fondo de mi mente desde el momento en que vi esa barricada. Miguel Herrera. Abogado. ¿Listo? Firme. Despiadado cuando era necesario. Contestó al segundo timbre. Diego. Ha pasado tiempo. Ojalá fuera una llamada amistosa. Dije. Supongo que no. ¿Qué pasó? Le conté todo. ¿Las cadenas? La orden de seguridad falsificada. El ingeniero falso. La nueva barricada. Mi caída. Mi lesión. Pero cuando le hablé del mapa de expansión que había encontrado. El que marcaba mi puente como corredor de acceso preferido. El tono de Miguel cambió. Envía todo. Fotos. Mapas. Registros médicos. Y Diego, no hables con ellos. No hasta que nos movamos primero. Colgué. Conduje directo a Huesca y entré en la oficina de topografía más precisa de la provincia. Una de las pocas capaces de producir escaneos de linderos con precisión subcentimétrica legal. El técnico me reconoció al instante.
¿Es usted el que construyó ese tramo de hormigón sobre el Ara? Ese soy yo. Sigue en pie. Lo está. El único problema es un grupo de vecinos que dice que no. Soltó una risa baja. Eso suena a un problema que se inventaron. Empiezo a pensar lo mismo. Reservé la topografía de campo más temprana en 2 días. Escanearían toda la línea de propiedad. Orilla del río. Pilares del puente. Todo. Un mapa legal certificado que nadie. Ni siquiera una urbanización con gusto por la ficción. Podría discutir. Cuando llegué a casa, cojeé hasta mi despacho. Me apoyé en la silla y extendí todo sobre el escritorio. Formularios médicos. Mapas falsificados. Fotos de la barricada. La carta de amenaza original de la urbanización y la tarjeta SD de la cámara oculta que había sacado de la maleza. Deslicé la tarjeta en el ordenador. Los archivos cargaron lento. Uno tras otro. Clips cortos. Activados por movimiento. Mayormente marcos vacíos de río y viento. Pero 2 llamaron mi atención. El primero no era claro. Pero me decía mucho. La cámara había sido encendida antes de estar completamente montada. Durante unos segundos. La lente giró salvajemente, captando destellos rápidos de un chaleco reflectante. Una mano enguantada y el borde de una bolsa de herramientas. ¿Sin cara? Nunca eso. Pero suficiente para probar que alguien había estado en mi tierra deliberadamente instalándola. Aún mejor. Oí una voz. Baja. Amortiguada. Sujétalo firme justo aquí. El segundo clip mostraba siluetas instalando la barricada. Formas borrosas moviéndose con propósito. Arrastrando metal. Apretando cadenas. Suficiente para identificar herramientas. Suficiente para coincidir con el dibujo de las botas más tarde. Suficiente para mostrar intención. Me recosté lentamente, exhalando por la nariz. Esto no era alguna queja mezquina de urbanización sobre largo del césped o color de buzón. Esto era allanamiento. Interferencia criminal. Falsedad documental y un intento coordinado de forzar acceso a través de mi tierra. Pensaban que me doblaría. Pensaban que un hombre mayor viviendo solo cerca de un río preferiría cumplir antes que pelear. Pensaban mal. Organicé cada documento. Cada foto. Cada archivo con marca de tiempo en una sola carpeta. Mi caso. Mi munición. Luego cerré la tapa. La puse suavemente sobre el escritorio y dejé que el peso se asentara en mis manos. Mañana empezaría el contraataque. Esta noche. Me preparé. La guerra no venía. Ya estaba aquí. 2 días pasaron sin un golpe en la puerta. Sin una llamada. Sin un sobre fresco lleno de malas ideas. Eso solo me hizo sospechoso. El silencio. He aprendido. Nunca es paz. Es preparación. Y efectivamente. La mañana en que el equipo de topografía iba a llegar. Apareció un nuevo sobre en mi buzón. No de la urbanización esta vez. Sin logo engreído. Sin tinta de impresora barata. Este venía de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Eso captó mi atención. Lo abrí allí mismo en el porche. Rodillas todavía rígidas. Café todavía caliente. Aliento empañando en el aire frío. La carta era educada a la manera burocrática única. Fuente cortés. Lenguaje firme. Decía, se ha presentado una queja alegando que los pilares de apoyo de su puente pueden obstruir patrones de migración acuática estacional. Traducción, alguien se quejó de los peces.
Alguien significando la urbanización. Alguien significando Carmen. Seguí leyendo. Un equipo de campo ambiental realizará una inspección preliminar en 10 días hábiles. Por favor, asegure acceso al sitio. El incumplimiento puede resultar en acciones posteriores. Bajé la carta. Por supuesto. Murmuré. Cuando los robos de tierra fallan, traen al salmón. No estaba preocupado por mi puente. Había sido diseñado con caudales, patrones de sedimentos y vida silvestre en mente. Pero no estaba dispuesto a confiar en un equipo estatal entrando a ciegas a una narrativa fabricada por la urbanización. Así que marqué un número que no había usado en años. Universidad de Zaragoza. Departamento de Biología Acuática. Una recepcionista contestó. ¿Está disponible la profesora Clara Mendoza? Hubo una pausa. Luego una voz familiar. Soy Clara. Es Diego Navarro. Dije. Del Valle de Lara. No respondió por un momento. ¿Qué pasa? Preguntó finalmente. Le expliqué. La reclamación falsa de tierra. Los mapas falsos. La barricada. La lesión. Y ahora la nueva acusación de que mi puente era de alguna forma una amenaza para los peces. Clara soltó un largo suspiro poco impresionado. Diego. El tramo del río bajo tu puente tiene uno de los bolsillos de caudal más estables de la provincia. ¿Quién presentó la queja? Anónima. Por favor. Espetó. Es la urbanización. ¿Verdad? Apostaría mi coche. De acuerdo. Dijo. ¿Iré? ¿Segura? Me estás diciendo que alguien está usando falsamente la ley acuática contra ti. Su tono se endureció. Ese es mi campo. No voy a dejar que mala ciencia o malos vecinos ganen. 2 días después llegó en una furgoneta polvorienta de la universidad con 2 estudiantes de posgrado y suficiente equipo para hacer un estudio de campo a gran escala. Sondas. Cámaras submarinas. Sonar. Kits de sedimentos. Sensores de temperatura. Registros GPS. Todo. Los encontré en la cabeza del sendero. Cojeando ligeramente. Y los llevé al río. Cuando Clara se paró bajo el puente. Miró los soportes de hormigón. El flujo de la corriente. La sombra que el tramo proyectaba sobre el agua. Sus estudiantes ya colocaban cámaras bajo los pilares. Después de 20 minutos de silencio. Se volvió hacia mí. Dijiste que reclamaban que bloqueabas la migración. Esa es la historia. Bueno. Dijo. Casi riendo. Tu puente hace lo contrario. Levanté una ceja. ¿Cómo? Señaló hacia la parte inferior de la estructura. ¿Ves cómo la corriente se ralentiza aquí? El puente crea pequeños bolsillos refugio. Microhábitats. Los juveniles los usan como zonas de descanso durante el movimiento estacional. Y la sombra mantiene la temperatura del agua baja. Eso es crítico para la supervivencia a finales de verano. Así que ayuda a los peces. Ayuda a los peces. Dijo. ¿Si algo? Quitar este puente haría más daño. Eso se sintió bien oírlo. Realmente bien. Pero mejoró. Mientras su equipo trabajaba. Uno de los estudiantes se acercó con cara preocupada. Quizás quieras ver esto. Dijo. Me llevó 50 metros río abajo al lado de la urbanización. Lo vi inmediatamente. Tocones frescos. No viejos. No caídos naturalmente. Cortados. Limpios. Deliberados.
¿Qué demonios? Pregunté. El estudiante señaló con una vara de medición. Alguien ha estado limpiando vegetación ribereña. Probablemente para mejorar su vista. Las zonas ribereñas están protegidas por ley autonómica y estatal. ¿Es legal? Pregunté. Pero ya sabía la respuesta. No, dijo el estudiante. Y cortar tan cerca del agua aumenta el escurrimiento de sedimentos. Malo para huevos. Malo para juveniles. Malo para todo. Sentí la rabia subir en mi pecho otra vez. ¿Esta vez más caliente? Más firme. La urbanización había acusado a mi puente de dañar la vida silvestre mientras ellos cortaban ilegalmente árboles ribereños para mejores vistas de picnic. La hipocresía ni siquiera empezaba a cubrirlo. Clara documentó todo. Coordenadas GPS. Imágenes de dron. Muestras de sedimentos. Núcleos de tocones. Marcadores de erosión. Para cuando se fueron. Me entregó una declaración escrita preliminar. Su conclusión era directa. No se detectó obstrucción. Los soportes del puente crean microhábitats beneficiosos. Observar remoción de vegetación en la orilla opuesta. Puede indicar violaciones ambientales por propietarios adyacentes. Le estreché la mano. Clara. Me acabas de dar dinamita. Sonrió. No. Te di la verdad. Úsala. Mientras su furgoneta se alejaba. Miré atrás al río. A mi puente firme y calmado y a la orilla del río de la urbanización cortada. Querían usar la ciencia como arma. Bien. Pero olvidaron algo importante. La ciencia contraataca. Y esta vez. Luchaba por mí. 3 días pasaron después de la visita de Clara. Y ni una sola carta de la urbanización apareció en mi buzón. Sin amenazas. Sin acusaciones. Sin nuevos mapas fabricados. Solo silencio. Y el silencio de gente como Carmen nunca es paz. El silencio significa planificación. Así que me preparé. Instalé 2 nuevas cámaras de sendero. Una apuntando al acercamiento al puente. Otra escondida profunda en la maleza al otro lado del río. Infrarrojo. Visión nocturna. Activadas por movimiento. Y conectadas a una tarjeta SD de respaldo enterrada en un tubo impermeable a 6 pies de distancia. Si la urbanización quería escalar, yo estaría listo. A la 4ª mañana. Antes del amanecer. Algo me despertó. No un ruido. Una sensación. Atención en el aire que un hombre aprende a respetar después de 60 años de tormentas. Motores y naturaleza humana. Me levanté. Me metí en las botas. Me puse el abrigo y seguí el camino al río. A mitad de bajada. Lo oí. Metal contra metal. Afilado. Intencional. No el río. No el viento. No un accidente. Salí de los árboles y me congelé. 2 hombres con chalecos reflectantes estaban agachados en la base de mi puente. Uno empuñaba una llave de vaso. El otro usaba un taladro sin cable para aflojar los pernos de la barandilla. Y aparcada detrás de ellos una furgoneta blanca pintada con letras azules. División de Mantenimiento de Río Sereno. Una división falsa para una justificación falsa. Detrás de un crimen muy real. No grité. Levanté el teléfono. Pulsé grabar y salí de la línea de árboles como un hombre que ya tenía la mano ganadora. Buenos días. Chicos. El del taladro se enderezó de un tirón. El otro se detuvo a mitad de giro. Llave congelada en la mano.
Somos de la urbanización. Tartamudeó el primero. Nos han contratado para empezar la remoción estructural de esto. ¿Esto? Corté. Acercándome. Es mi puente en mi tierra. Y lo que están haciendo es daño criminal a propiedad. Tragó saliva fuerte. Tenemos autoridad. ¿De quién? Vaciló. Luego sacó una hoja arrugada. Un memorándum firmado por Carmen R. No notariado. No sellado. No legal en ningún universo. Cuando seguí filmando. El pánico parpadeó en ambas caras. Chicos. Se dan cuenta de que esto podría ponerlos en prisión. ¿Verdad? La voz del más bajo se quebró. Solo hacemos lo que ella nos dijo. Marqué la Guardia Civil. 112. ¿Cuál es su emergencia? No es emergencia. Dije uniformemente. Solo tengo a 2 individuos intentando desmantelar infraestructura certificada en propiedad privada. Y tengo vídeo completo. Los agentes están en camino. Los hombres no corrieron. Pero el verdadero chasquido vino 30 segundos después. El más alto exhaló tembloroso. Hombros colapsando hacia adentro. Luego lentamente extendió su teléfono hacia mí. Mira. Solo para que sepas. No se nos ocurrió esto. En la pantalla había un hilo de mensajes de un número guardado como Carmen R. Y los mensajes eran inconfundibles. ¿Está hecho ya? Asegúrate de quitar los pernos de soporte principal para que la estructura falle completamente. El efectivo está en el sitio habitual. Otro globo. No dejes que vea nada. Hazlo antes del amanecer. Y finalmente. Si la Guardia Civil pregunta, di que es propiedad de la urbanización. Mantente en eso. No hablé. Solo dejé que la cámara rodara. Cuando los agentes llegaron, los hombres no discutieron. No negaron nada. Entregaron el memorándum. Entregaron sus herramientas. Y el teléfono. El verdadero tesoro. Fue directo a la bolsa de evidencia del sargento Ruiz. Ruiz me miró. Mandíbula apretada. Ojos afilados. Esto es un nivel completamente diferente. No. Dije en voz baja. Esto es exactamente lo que han estado buscando. Asintió sombríamente. Los ponemos bajo arresto por allanamiento e intento de destrucción de infraestructura privada. Mientras los hombres eran llevados al coche patrulla. El más bajo se quebró. Ella nos pagó para hacerlo. Efectivo. Dijo que el puente era ilegal y que necesitaba que desapareciera antes de que viniera el inspector del catastro. Ruiz se volvió hacia mí. Diego. Entre esos mensajes y tu vídeo. Esto va a explotar. Oh. Lo sé. ¿Planeas demandar? Planeo. Dije. Sargento. Ya empecé. Soltó un silbido bajo. Bueno. Buena suerte. Aunque parece que la suerte no será el factor decisivo aquí. Cuando se alejaron, dejando huellas de neumáticos profundas en la tierra escarchada, me quedé solo a la entrada de mi puente. El sol salía detrás de mí, volviendo el río dorado. Un nuevo día. Un punto de inflexión. Miré la barricada. Los pernos perforados. Los arañazos frescos en mi hormigón. Luego susurré, Carmen. Me acabas de entregar el caso de mi vida. Después de los arrestos, las cosas se calmaron otra vez. No un silencio pacífico.
No el tipo de silencio que viene del viento entre ramas de pino o el río derivando sobre piedras. No. Este era silencio de urbanización. Calculado. Enrollado. Esperando. Carmen había dado un golpe a mi puente y fallado. Gente como ella no se retira después de un error. Doblan. Triplican. Y eventualmente implosionan bajo su propia arrogancia. Así que en lugar de esperar el próximo golpe, decidí darle algo a lo que golpear. Un señuelo. Un cebo. Un trozo grande. Estúpido. Obvio. Irresistible de cebo. No podía evitar atacarlo. Un puente falso. No una estructura real. Ni remotamente convincente para un humano cuerdo. Solo lo bastante convincente para engañar a una urbanización borracha de su propia importancia. Llamé a 2 viejos compañeros contratistas de mis días de ingeniería. Hombres que apreciaban una buena broma y odiaban la burocracia casi tanto como yo. ¿Quieres que construyamos qué? Preguntó uno. No construir. Corregí. Montar. Piensa en ello como una instalación artística. Se rieron. Ahora hablas nuestro idioma. Compramos tubos de PVC huecos. Madera sobrante de 2x4. 3 barriles de plástico. Cinta naranja fluorescente. Restos de varilla. Un galón de pintura color hormigón. Y en 6 horas creamos el puente más ridículo que los Pirineos habían visto. Un armatoste tambaleante rosa y gris que se hundía si respirabas demasiado fuerte cerca de él. Lo colocamos sobre una sección estrecha de la zona de protección pública. Técnicamente tierra de nadie. Pero lo bastante cerca del sendero de la urbanización para que Carmen lo viera y perdiera la cabeza en el sitio. Incluso añadimos un cartel recién laminado, sitio de proyecto de acceso puente propuesto bajo revisión permiso pendiente. División Civil de Aragón. El número de permiso era algo que inventé en el momento, ARC 0FK9. Mis compañeros contratistas casi se desmayaron de risa. Esto la va a enganchar tan rápido que no sabrá que tragó el cebo. Ese es el plan. Respondí. Dejamos todo ahí de pie como un monumento a la estupidez. Y entonces esperamos. No esperamos mucho. 4 días después. Exactamente a las 9:12 de la mañana. 2 agentes de la Guardia Civil llamaron a mi puerta. Señor Navarro. Dijo uno. Ya con cara agotada. Recibimos una queja de la urbanización Río Sereno de que ha comenzado construcción no autorizada de un segundo puente. Le di mi mirada más inocente. ¿Un segundo puente? ¿Dónde? La urbanización dice que construyó una estructura río abajo. ¿Oh? Dije. Se refiere a la exposición. Parpadeó. ¿La qué? La exposición. Un comentario artístico sobre la ilusión de jurisdicción compartida en los Pirineos rurales. Construido sin cimientos. Sin zapatas y sin intención estructural alguna. Los 2 agentes me miraron un largo segundo. Luego el más joven preguntó, ¿así que no es un puente tan real como sus reclamaciones de tierra? ¿Exacto? Respondí. El agente mayor tosió para esconder una risa. Bueno. Dijo. Nada ilegal aquí. Tendrán que llevarlo a la Comisión de Arte de la provincia. Supongo. Se fueron sacudiendo la cabeza. Pero sabía que Carmen no había terminado. La mañana siguiente llegó otro sobre. Papel de la urbanización. Goteando indignación. Cese y desistimiento. Orden de actividad estructural ilegal adyacente a propiedad de la urbanización. Por la presente se le instruye remover la plataforma de acceso no autorizada y cesar toda construcción inmediatamente.
Apenas pude terminar de leerlo. Se lo entregué a Miguel, que casi se cae de la silla de risa. Responderemos, dijo. Formalmente. A fondo. Y con el peso completo de tu informe ambiental adjunto. Y lo hicimos. Enviamos una carta titulada, respecto a la estructura artística confundida con infraestructura. Dentro incluimos fotos mostrando tubos de PVC y barriles de plástico. Prueba de que el sitio no estaba en tierra de la urbanización. Documentación de violaciones ribereñas en su lado. El informe ambiental diciendo que mi puente era beneficioso para la vida silvestre. La siguiente parte. Bueno. No podría haberlo planeado mejor aunque lo intentara. 3 días después. Un reportero del periódico regional llamó. Alguien dentro de la urbanización había filtrado todo el hilo de quejas. La historia salió en la edición del domingo. Y se extendió rápido. Reddit la agarró. Luego Facebook. Luego TikTok. Luego un chico universitario hizo un meme comparando a Carmen con una señora de guerra medieval sitiando un juguete de parque. En 48 horas. El listado de Google de la urbanización fue renombrado, Urbanización Río Sereno. Guardianes de infraestructura imaginaria. Yo no lo cambié. Pero lo disfruté. De repente. Vecinos que nunca me habían hablado antes me saludaban desde sus porches. Riendo. Sacudiendo la cabeza. ¿Eres tú?, gritó uno desde el otro lado del río. El tipo del puente artístico. Levanté mi taza de café. Culpable. Pero debajo de todo el humor. Todos los memes. Todos los artículos sarcásticos. Algo más estaba pasando. Carmen se estaba quedando acorralada. Avergonzada. Humillada. Cada vez más inestable. Y gente como ella no se derrumba con gracia. Atacan. Y cuando lo hacen, ahí es cuando cometen sus mayores errores. Los que ganas juicios con. Las consecuencias de la guerra del puente de PVC se extendieron más rápido que el deshielo primaveral. Los socios de la urbanización estaban furiosos. No conmigo, sino con Carmen. Las reuniones se volvieron hostiles. Memorándums filtrados. Rumores se extendieron. Algunos residentes incluso empezaron una petición para removerla. Aunque nadie quería ser la primera firma. El miedo todavía vivía ahí. Pero el miedo hace predecibles a las personas. Y las personas predecibles toman decisiones peligrosas. 4 días después de que la tormenta de memes alcanzó su pico. Recibí un golpe en la puerta. No agentes. No vecinos. Un mensajero. Me entregó un sobre grueso sellado con un sello que pretendía parecer oficial. Excepto que no se daba cuenta de que yo había pasado 40 años leyendo documentos oficiales de verdad. Y este no lo era. Dentro había un aviso formal de violación de linderos de la Oficina de Ingeniería Provincial. O eso decía. Incluía una superposición de topografía revisada mostrando mi puente cruzando a tierra de la urbanización. Una recomendación de condena por seguridad firmada por un ingeniero. Un aviso urgente exigiendo que mi puente fuera removido en 14 días. Si el sobre fuera más grueso, habría necesitado lomo. Miguel llegó 40 minutos después. Sosteniendo su propia copia. La puso sobre mi mesa del comedor y dijo una palabra. Diego. Levanté la vista. Esto es ficción. Dijo. Mala ficción. La repasamos página por página. Los problemas saltaban al instante. 1. El ingeniero que firmaba. Enrique Molina. El mismo nombre del memorándum de cierre de seguridad falso.
Miguel golpeó la página. Mira su número de licencia. Lo busqué en el registro provincial. Revocado 5 años antes. Razón: presentar pruebas de suelo falsificadas en un contrato de expansión de carretera. Casi me reí. Carmen contrató a un fraudulento desacreditado para forjar cartas de ingeniería. Miguel cruzó los brazos. Contrató a un fraudulento desacreditado que no está legalmente permitido llamarse ingeniero. Seguimos. 2. Los logos estaban mal. Fuente ligeramente fuera. Espaciado inconsistente. Una oficina provincial no usa sello pixelado. 3. Los números de parcela no existían. Miguel comprobó una búsqueda GIS. Inventaron parcelas de la nada. Ni siquiera de la nada. Dije. De aire estúpido. 4. Las líneas de topografía usaban el conjunto de datum equivocado. No usas un sistema de cuadrícula urbana en un mapa topo rural. Solo aficionados o gente desesperada comete ese error. Miguel suspiró. Esto ya es territorio criminal. Múltiples cargos. Puso una mano sobre el montón. Diego. Prepárate. Está a punto de hacer algo aún más estúpido. Tenía razón. Porque esa tarde recibí un correo del Departamento de Medio Ambiente. Una nueva queja presentada anónimamente pero citando preocupación comunitaria alegando contaminación del agua. El puente causa siltación. Disrupción de fauna nativa. Erosión por interferencia de construcción privada. Era una lista de palabras de miedo copiadas directamente de blogs de ley ambiental. Pero aquí está la cosa. El equipo de Clara ya había documentado exactamente lo contrario. Le reenvié todo. Su respuesta llegó en minutos. Escribiré un informe contrarrestante formal. Además, este nivel de denuncia falsa puede acarrear sus propias sanciones. Sanciones. Esa palabra se sintió bien. Pero el verdadero golpe de efecto vino la mañana siguiente. Llegó el equipo de topografía. 2 hombres mayores con chaquetas pesadas. Equipos GPS atados a las mochilas. El líder parecía familiar. ¿Milton Hughes? Sonrió. No me dijiste que eras ese Diego Navarro. Milton había sido uno de mis profesores décadas antes. Uno de los hombres que me enseñó distribución de cargas y densidad de suelo mucho antes de que fueran palabras en mi vocabulario. Tú me ayudaste a presentar el topo original. Dije. Todavía tengo copia. Respondió. Y todavía coincide con el archivo provincial. Él y su compañero. Wayne. Un especialista retirado de linderos estatales. Pasaron todo el día escaneando cada metro cuadrado desde mi línea de propiedad hasta el borde de la urbanización. Cada coordenada. Cada marcador. Cada superposición histórica. Para la puesta de sol tenían su resultado. Milton levantó su tablet. Diego. Tu puente está 100% en tu tierra. Sin solapamiento. Ni un centímetro. Gwen intervino. Y la tierra de la urbanización que Carmen sigue mencionando. Ni siquiera está registrada a su nombre. Es una servidumbre natural. Zona de protección sin reclamar. Intentaron afirmar control sobre algo que no poseen. Miguel llegó justo cuando empacábamos. Milton lo miró. Eres el abogado. ¿Verdad? Dile a tu amigo algo de mi parte. Adelante. Dijo Miguel. Milton golpeó el mapa falsificado en el paquete anterior. No solo usaron el datum equivocado. Usaron los mapas de la década equivocada. Miguel levantó una ceja. Significando. Significando.
dijo Milton. Ni siquiera se molestaron en falsificarlo bien. Esto es fraude de hora amateur. Todos nos quedamos ahí un momento. Yo. Miguel. Milton. Wayne. Con el viento helado de los Pirineos soplando del río. 4 hombres adultos dándose cuenta de la completa estupidez de una presidenta de urbanización. Miguel golpeó sus guantes juntos. Bueno. Dijo. Esto cierra la fase 1. ¿Qué es la fase 2? Pregunté. Sonrió. Presentaciones criminales. Miré atrás a mi puente. El mismo puente que Carmen había intentado condenar. Bloquear. Sabotear y arrebatar. La luz del sol atrapaba sus barandillas de hormigón. El río susurraba debajo como si nada hubiera pasado. Tomé un respiro largo. Supongo que Carmen realmente pensó que podía superar a un ingeniero. ¿O? Pensó mucho peor. Dijo Miguel. Pensó que nadie revisaría su trabajo. Recogió el paquete de documentos falsificados. Bueno. Mañana por la mañana un juez va a revisarlo. La sala del juzgado se sentía más cálida de lo que esperaba. No por la temperatura, sino por la gente. Cada banco estaba lleno. Algunas caras curiosas. Algunas ansiosas. Algunas entretenidas. Unos pocos reporteros sentados en la fila de atrás con cuadernos listos como si supieran que la historia estaba a punto de escribirse. Carmen estaba al otro lado de la sala en la mesa de la defensa. Barbilla levantada. Blazer impecable. Ojos endurecidos. Su abogado parecía mucho menos confiado. Como si supiera que el barco tenía un agujero pero no pudiera encontrar el cubo. Miguel se inclinó hacia mí. ¿Listo? He estado listo desde el día que encadenaron mi puente. Cuando el juez entró, la sala se quedó en silencio. Miguel comenzó su apertura medida. Calmada y afilada lo suficiente para cortar acero. Explicó que esto no era una simple discrepancia de propiedad, sino una campaña deliberada de falsedad. Acoso. Falsificación. Allanamiento y sabotaje orquestada y ejecutada por la comunidad de propietarios de Río Sereno bajo la dirección de su presidenta Carmen Rojas. Mencionó cartas de ingeniería falsificadas. Mapas fabricados. Avisos de seguridad ilegales. Quejas ambientales falsas. Y sus palabras se quedaron flotando. Un intento coordinado de desmantelar un puente estructuralmente sólido en tierra privada. Carmen se puso rígida. Su abogado se movió en su asiento. Cuando su lado respondió, fue con confianza frágil. El abogado de la urbanización insistió en que todo se había hecho en interés de la seguridad comunitaria. Que creían que el puente era inseguro. Ilegal. Ambientalmente dañino. Podría haber sonado convincente si nunca hubieras visto lo que realmente habían hecho. Carmen no pudo evitarlo. Se inclinó al micrófono y añadió, solo actuamos responsablemente. Nunca dañamos nada. Nunca tocamos su puente. Miguel sonrió de la forma en que un cazador sonríe cuando el ciervo entra al claro. Se acercó al estrado de testigos. Señora Rojas. Para confirmar. Está declarando que nunca instruyó a nadie para interferir físicamente con el puente del señor Navarro. Se enderezó. Absolutamente no. ¿Nunca? Miguel asintió como si apreciara su confianza. Luego miró al juez. Señoría. ¿Podemos bajar las luces? La sala se oscureció. Miguel pulsó su teclado y un vídeo cobró vida en el proyector. Ahí. Para que todos lo vieran. Estaban 2 hombres con chalecos reflectantes en la base de mi puente.
Uno aflojando pernos. El otro taladrando la barandilla. Mi voz resonó en la sala. Calmada y firme como la había filmado. Y entonces vino la frase que congeló el aire. Ella nos pagó para hacerlo. Efectivo. Dijo que el puente era ilegal. Carmen se inclinó hacia adelante en su asiento. Miguel pausó el vídeo en el fotograma perfecto. Ambos trabajadores claramente visibles. Señora Rojas. Dijo en voz baja. ¿Le gustaría corregir su respuesta? La sala zumbó con susurros. El abogado de Carmen alcanzó su brazo. Pero ella se apartó. Yo no conozco a esos hombres. ¿Tartamudeó? Miguel no discutió. No necesitaba. Simplemente levantó una bolsa de evidencia de plástico transparente conteniendo un teléfono que los agentes habían confiscado. Señoría. Estos son los mensajes recuperados de uno de los trabajadores. Los leyó en voz alta. Cada palabra un martillo golpeando el ataúd cerrado. ¿Está hecho ya? Asegúrate de quitar los pernos de soporte principal para que la estructura falle completamente. El efectivo está en el sitio habitual. No dejes que vea nada. Hazlo antes del amanecer. Si la Guardia Civil pregunta, di que es propiedad de la urbanización. Mantente en eso. Carmen se hundió en su silla mientras la sala jadeaba. Su abogado cerró los ojos. Hombros cayendo. Incluso el juez soltó un largo respiro controlado. Miguel no había terminado. Pasó a los informes de ingeniería falsificados. Los firmados por el ingeniero Enrique Molina. Señoría. La licencia del señor Molina fue revocada 5 años atrás. No está legalmente permitido firmar documentos de ingeniería. Sin embargo, estas cartas fueron usadas por la urbanización para condenar el puente del señor Navarro. Carmen intentó intervenir otra vez. Pero su abogado susurró urgentemente, deja de hablar. No lo hizo. Eso no es culpa mía. Le dijo. Miguel la cortó con timín perfecto. Entonces, admite contactar al señor Molina para trabajo de ingeniería. Su boca se cerró de golpe. El juez parecía ya exhausto. Luego vino el testimonio ambiental. Clara dio un paso adelante con su certeza científica calmada y desmanteló sistemáticamente las quejas de la urbanización. Explicó que mi puente creaba microhábitats beneficiosos. Que los peces usaban sus corrientes sombreadas como zonas de descanso. Y que el verdadero daño ecológico venía de la limpieza ilegal de vegetación río abajo por la urbanización. Terminó con una línea que resonó en la sala. Si esta urbanización hubiera tenido éxito en remover ese puente, el río estaría peor. No mejor. Para entonces, el abogado de Carmen ni siquiera tomaba notas. Solo miraba la mesa frente a él como si esperara que un sumidero se abriera y se lo tragara entero. Al fin, todo testimonio concluyó. El juez juntó las manos y miró largo y duro a Carmen. En todos mis años en el estrado, nunca había visto a una comunidad de propietarios actuar con este nivel de engaño. Falsificaron documentos. Interferieron con infraestructura privada. Pusieron en peligro a un propietario. E intentaron manipular agencias gubernamentales usando evidencia fabricada. Emitió el fallo, la urbanización pagaría 280.000 euros en daños. Costas y restitución. Carmen personalmente debía 75.000 euros en multas. Se le prohibía servir en cualquier junta de propietarios en la comunidad autónoma. El ingeniero fraudulento y 2 miembros de la junta enfrentarían investigación criminal. La topografía de Linderos se declaró final. Mi puente estaba completamente, indiscutiblemente, legalmente en mi tierra. Y entonces me miró a mí.
Señor Navarro. Este tribunal le otorga protección cautelar permanente. La urbanización no podrá interferir con su propiedad nuevamente de ninguna manera. Este asunto está cerrado. Asentí. Sin sonrisa. Sin celebración. Solo alivio silencioso y firme. La justicia. He aprendido. No grita. Se para erguida. Habla claramente y deja que la verdad haga el trabajo pesado. Y ese día. La verdad enterró a la urbanización. La nieve empezó a caer la semana después del veredicto. Suave al principio. Derivando lentamente a través de las copas de los árboles. Luego espesándose en esa clase de nevada pesada de los Pirineos que cubre el mundo en silencio. El valle parecía pacífico otra vez. Pacífico de una forma que no había sentido en meses. Mi puente estaba exactamente donde siempre había estado. Fuerte como el día que vertimos el hormigón. Brillando bajo una fina capa de hielo temprano de invierno. Sin cadenas. Sin barricadas. Sin cámaras. Sin marcas de taladro de sabotaje desesperado de medianoche. Solo un puente. Mi puente llevando a mi hogar. Salía él esa mañana. Café humeando en el frío. El aire afilado lo suficiente para despertar cada parte del alma. El río rodaba tranquilamente bajo la costra de hielo formándose. Lento. Firme. Sin cambiar por todo el ruido que los humanos habían intentado lanzarle. Cosa graciosa sobre la naturaleza. No le importa el drama de urbanizaciones. Solo sigue moviéndose. Me apoyé en la barandilla. Escuchando el agua susurrar bajo la piedra. Por primera vez en mucho tiempo. No estaba escuchando problemas. Solo estaba escuchando. Detrás de mí. El crujido de pasos en la nieve me hizo girar. Una pareja de senderistas bajó por el sendero público. Envueltos en chaquetas gruesas. Bastones de trekking golpeando el suelo congelado. Cuando se acercaron. Uno ralentizó. Entrecerró los ojos. Luego sonrió. Espera. ¿Eres ese tipo? Levanté una ceja. ¿Qué tipo? El del puente. El de la guerra con la urbanización. Lo vi todo en el periódico. Hombre. Eso fue salvaje. Solté una risa pequeña. Sí. Supongo que era yo. Me dio un pulgar arriba antes de trotar para alcanzar a su compañero. Mientras desaparecían por el sendero del río. Me di cuenta de algo extraño. La gente ya no me evitaba. Ya no temían los chismes de Carmen. Sus amenazas. Sus cartas. El hechizo que tenía sobre Río Sereno se había roto. El miedo solo funciona cuando la gente cree que tienes poder. Y Carmen no tenía ninguno ya. Miguel llamó esa tarde para informarme de que 2 miembros de la junta de la urbanización habían dimitido. Otro estaba cooperando con los investigadores. Y el rumor era que Carmen había vendido su casa con pérdida y se había ido del pueblo. Rumbo oeste a quedarse con una hermana en Galicia. No celebré. No le deseé mal. Solo me sentí terminado. Algunas batallas no son sobre venganza. Son sobre poner las cosas en su lugar y dejar que el polvo se asiente. Y asentarse es exactamente lo que el valle empezó a hacer. Una semana después. La provincia publicó un aviso oficial en línea aclarando que todas las zonas de protección sin parcelar, incluida la que Carmen intentó reclamar, estaban legalmente fuera de límites para urbanizaciones. Silenciosamente. Casi sin fanfarria. Mi puente se convirtió en el punto de referencia para futuras topografías de linderos a lo largo del río Ara. Un hito. Una línea en la arena.
Algo que no se movía no importa cuánto empujara a alguien. Pensé que eso merecía un marcador. Así que en una mañana fría y brillante, mezclé un lote de hormigón en una carretilla. Lo llevé a la entrada del puente y puse un poste. Cuando la base endureció, atornillé un marco de acero sólido en él. Sencillo. Limpio. Nada fancy. Decía, este puente está construido en tierra privada. No se permite paso. Debajo, en una pequeña placa de bronce que encargué a un artesano local, añadí, dedicado al agua pacífica. Mañanas tranquilas y peces que se ocupan de sus asuntos. Un poco de humor para el próximo senderista que se detuviera a leerlo. Mientras apretaba el último tornillo, otro vecino del otro lado del valle pasó por el sendero. Se detuvo. Admiró el cartel y soltó una risa silenciosa. Bueno. Eso debería zanjarlo. Dijo. Más le vale. Respondí. Sacudió la cabeza. Loco lo que intentaron hacerte. No respondí porque ya no quedaba nada que decir. Cuando se fue, caminé de vuelta al puente. Botas crujiendo suavemente sobre la escarcha. La nieve había empezado a caer otra vez. Copos grandes derivando abajo como si alguien intentara arropar el mundo bajo una manta. Me quedé ahí un largo rato, pensando en todo lo que había pasado. Los mapas falsificados. El ingeniero falso. El sabotaje. Las mentiras. El juzgado. El veredicto. Y de alguna forma, parado ahí con copos derritiéndose en mi barba. Nada de eso se sentía pesado ya. El río seguía moviéndose. Las montañas seguían vigilando. La tierra seguía siendo mía. Y no solo porque un juez lo había dicho. Porque luché por ella. Porque me negué a ser intimidado fuera de lo que construí. Porque algunas cosas en la vida valen más que la comodidad. Valen más que el silencio. Valen más que evitar problemas. Algunas cosas valen defender. Mi puente era una de ellas. Mi hogar era otra. Esa noche, asé un filete. Me serví un vaso del whisky de disculpa que uno de los exmiembros de la Junta me había enviado. Sin nota. Solo la botella. Y me senté en mi porche mientras la nevada se espesaba alrededor del valle. El puente era apenas visible a través de la oscuridad. Una silueta silenciosa contra lo blanco. Sólido. Intacto. Exactamente donde pertenecía. Y mientras la nieve se asentaba en las barandillas y el río susurraba bajo el hielo, me di cuenta de algo. La guerra había terminado. El río tenía su calma de vuelta. Y yo también.